Con esto queremos invitar a esta sala al cuarto Congreso Iberoamericano contra el Abuso Sexual Infantil a nuestro señor Ludwig Darío Alfaro García, el gerente general del Centro Skinner en Perú. Por favor, bienvenido a esta su casa, el Instituto Superior Tecnológico Japón, y a todos los medios digitales que nos transmiten también. ¿Cómo están? Buenos días con todos. Para mí es un honor, un placer y realmente agradezco la invitación en este cuarto Congreso Iberoamericano. Vamos a comenzar con nuestro tema. Cuento, la poesía y la metáfora como medio de prevención y soporte emocional de las víctimas de violencia infantil post-pandemia. Como ustedes saben, señores, ¿sí? Como ustedes saben, el cerebro es uno de los órganos más maravillosos que tenemos, ¿sí? Gracias por la presentación. El cerebro es uno de los órganos más maravillosos que tenemos. Siguiente, por favor. ¿Sí? Este tiene más de 100.000 millones de neuronas. Imagínense, pues, ¿no? 100.000 millones de neuronas y tiene cada uno un promedio de 7.000 conexiones sinápticas. Eso hace un equivalente a 10 a la 14 conexiones sinápticas. Dice que las conexiones sinápticas son mayores que la cantidad de planetas, sistemas y universos que hay en todo el universo. Entonces, nuestro cerebro es maravilloso. Siguiente, por favor. Nosotros, cuando comenzamos a comprender como en el avance de la ciencia al cerebro, los científicos se dieron cuenta de que nuestro hemisferio derecho, porque el cerebro está compuesto por dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, ¿sí? El hemisferio derecho está relacionado con el control no verbal, con la interpretación de imágenes. Nosotros pensamos en imágenes, es algo muy interesante. Y esto es debido a esto, la inteligencia espacial, la percepción, la capacidad de expresar emociones y captarlas radica en este hemisferio derecho. Aquí se controla y se domina el tono emocional y es aquí donde hay, lastimosamente, es aquí donde se ha ubicado el procesamiento de emociones negativas. Aquí está el miedo, la ira. Es por eso que el hemisferio derecho va a promover el alejamiento, la timidez, la depresión, ¿no? Siguiente, por favor. Gracias. La historia nos narra que Da Vinci, cuando hacía sus escritos, trabajaba mucho con los dos hemisferios. Él hacía sus apuntes, donde se trabaja el hemisferio izquierdo, y él hacía también sus gráficos, ¿no? Y la verdad que este extraordinario artista, científico, reconocido en el Renacimiento, fue una lumbrera y son pocos los artistas de su tiempo que han dejado innumerados cuadernos llenos de diagramas, dibujos, notas personales, observaciones y sus particularidades de punto de vista. Siguiente, por favor. Entonces, luego, pasando por la historia, vamos a pasar con... Siguiente. Listo. Gracias. Con Salvador Dalí. Dice que Salvador Dalí, cuando era pequeño, hacemos un recuerdo de quién es Salvador Dalí, es un artista español, ¿sí? Conocido mundialmente porque es el máximo representante del movimiento surrealista, ¿sí? Y es creador del método paranoico crítico, y una de sus pinturas más icónicas es La persistencia en la memoria. Y decía que en alguna oportunidad Salvador Dalí, cuando era pequeño, cuando era niño, corría con sus pinturas, corría con sus dibujos, y iba para acá y para allá y le mostraba a la mamá, y la mamá se tomaba el tiempo, dejaba de hacer lo que estaba haciendo, ponía un pie, una rodilla al piso, le agarraba los hombros, le decía a Dalí, tú pintas como los dioses, tú pintas como los dioses. Y es así como Salvador se la creyó. ¿Sí? Y siguiente, por favor. Ahora tenemos que recordar a María Montessori.
Montessori fue una educadora, científica, médica, psiquiatra, filósofa, psicóloga, devota católica, feminista, humanista italiana. Ella pues defendía la pedagogía de la responsabilidad y la autoformación. Y ella decía que los niños son como niños, y a los niños hay que tratarlos como niños, no como adultos. Ella mencionaba que nadie puede ser libre a menos que sea independiente. Por lo tanto, las primeras manifestaciones activas de libertad individual es en la niñez. Y estas deben ser guiadas de tal manera que a través de la actividad del niño pueda estar en condiciones para llegar a la independencia. María Montessori fue un ícono, ¿sí?, que estableció las pautas en cuanto la pedagogía y también en cuanto a la parte psicológica en el abordaje con niños, ¿no? Muy interesante. Entonces, ella decía que el niño es como un cemento fresco. Lo que se marca en ellos, ahí se queda, ¿sí? Y es por eso muy importante hablar de estos antecedentes. Siguiente, por favor. Bueno, señores, ¿y para qué hablar del hemisferio derecho? ¿Y para qué hablar de María Montessori, de Dalí, de Da Vinci? Bueno, señores, la creatividad, la imaginación. Enseñar a un niño requiere mucha paciencia. Pero para enseñarlos necesitamos esa materia prima, la creatividad y la imaginación. Son conceptos difíciles de entender, como por ejemplo la soledad, la tristeza, que pueden ser explicados de una forma ideal a través de la metáfora, a través de un cuento, a través de una poesía, ¿sí? Porque el niño piensa, cuidado acá, los niños no piensan como adultos. Hay personas que tratan a los niños como si fueran adultos pequeños, y no es así. El niño piensa como niño, el niño es crédulo, el niño cree todo lo que tú le dices, ¿sí? Bueno, ahí tenemos algunas definiciones. ¿Qué es un cuento? Son historias que tienen como objeto simplificar conceptos abstractos difíciles de comprender o recordar. La poesía, expresión artística de la belleza por medio de la palabra, especialmente aquella que está sujeta a medida y cadencia de verso. La metáfora es el tipo de analogía o asociación entre ellos que comparte una similitud de significados para sustituir uno por el otro en una misma estructura. Vamos a desplegar más esto. Vamos con la metáfora. Siguiente, por favor. La metáfora. Como les decía, se trata de una figura literaria, ¿sí?, tanto en narrativa como en poesía, y tiene tres elementos básicos. Primer elemento, el elemento real. El segundo es el elemento imaginario, y el tercero es la conexión entre ambos elementos. Una frase muy interesante, porque las frases también ayudan a orientar a nuestros hijos, ¿no? Si tienes que elegir entre tener la razón y ser amable, elige ser amable. Extraído de la película Extraordinario. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos el elemento real, es aquello a lo que nos referimos realmente con la metáfora. Por ejemplo, si decimos, tiene un cabello de oro, queremos decir que es rubio. Entonces, rubio es el elemento real. El elemento imaginario es aquello con lo que se compara el elemento real. El ejemplo anterior, el color dorado, se refiere a rubio. La conexión entre ambos elementos, el pelo rubio y el oro, se utilizan en la metáfora porque tienen un color parecido y están relacionados. Entonces, es el idioma con que tenemos que hablar a nuestros niños. Siguiente. Siguiente, por favor. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos de metáforas, ¿no? Cómo podemos mencionar al niño cuando el niño dice sentirse cuando el cielo llora, ¿no? Entonces hace una figura muy hermosa. Entonces vamos viendo que el cielo está lloviendo, y cuando el cielo llueve y esas nubes que están sobre la tierra, parece que el cielo llorara. Entonces, y es una explicación de que alguien que está triste y que llora, los niños, por ejemplo, refugiados, o los niños violentados, porque la violencia no tan solo es sexual, hay diferentes tipos de violencias, y es hermosa esta reunión porque se aborda la violencia sexual infantil, pero también hay bastante trabajo que hacer, ¿sí? Porque hay una violencia física, hay una violencia verbal, hay una violencia psicológica, hay una violencia sexual y una violencia por omisión, ¿no? Entonces hay diferentes frontes que tenemos que trabajar arduo, y esta ponencia tiene ese objetivo,
la parte preventiva, y también les voy a compartir unas técnicas para que podamos sobrellevar estos momentos difíciles, más aún si estas personas violentadas son familiares de nosotros, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces ahí tenemos el abuelo en un pozo de sabiduría. Nosotros sabemos que los abuelos les dan a los nietos todo su cariño y también son una fuente esencial de conocimiento, como si fueran un pozo de sabiduría, ¿no? ¿Sí? En los cuales nos comparten no tan solo conocimiento, sino valores, principios, respeto, amor y mucha amistad. Siguiente. El padre y la madre, hijos como dos gotas de agua. Es una metáfora que se utiliza para mencionar que los papás son muy parecidos a los hijos y que estos a su vez son parecidos como dos gotas de agua. Siguiente, por favor. Y así tenemos diferentes metáforas. Vamos a avanzar. Siguiente. Vamos a avanzar por el tema del tiempo. Siguiente. Y nos vamos a ubicar ahí. Prevención y soporte emocional en víctimas de violencia. Existen dos técnicas psicológicas muy usadas y me gustaría compartirlas con ustedes. La primera, hablar de los problemas en tiempo pasado. ¿Sí? Siempre a las personas, a los niños, tenemos que tener en cuenta que hay que hablarle todos los problemas en tiempo pasado. Generalmente las personas violentadas sobrevienen en su pensamiento de nuevo las escenas violentas y comienzan a sufrir y comienzan a llorar. Entonces es importante en el abordaje, o si tú eres mamá, papá o eres un profesor, siempre hablar de los problemas en tiempo pasado, ¿no? ¿Sí? Un ejemplo muy sencillo que puedo poner aquí es en el caso de que los niños, por ejemplo, producto de estas violencias, si tienen muchos dolores de cabeza, ¿no? Y esos dolores de cabeza, que es una manifestación clínica, ¿sí? Se le dice, sí, hijito, a ti te dolía la cabeza. Entonces, el problema en tiempo pasado, ¿sí? ¿Y qué más? El efecto Pigmalión, ¿no? El efecto Pigmalión es otra técnica muy interesante, se utiliza bastante en la pedagogía, en la cual al niño se le habla como tú quisieras que sea el futuro, pero traerlo al presente, ¿no? Si el niño tiene el cuarto desordenado, le dice, a ver, Carlitos, ¿qué está pasando aquí? Si tú eres un niño ordenado, usted es un niño ordenado, ¿qué te está pasando? Entonces le estamos sembrando una idea y ese es el efecto Pigmalión, ¿sí? De la metáfora de Pigmalión cuando él esculpía, porque Pigmalión, de acuerdo a la literatura, él esculpía a Galatea, ¿no? Y Galatea era la mujer más hermosa que nadie pudo esculpir, y Pigmalión se enamoró de su escultura, ¿no? Vino la diosa Venus, le dio vida a Galatea, pero él nunca se dio cuenta que Galatea estaba viva porque en su pensamiento estaba vivo. Entonces el efecto Pigmalión es muy interesante para trabajar con personas, con niños sobre todo, violentados. Siguiente, por favor. Y otra técnica muy hermosa que es el ejercicio psicológico hablando con el inconsciente, ¿no? ¿Sí? ¿Y cómo hacemos esto, no? Cuando los niños son pequeños, se recomienda que puede ser una vez que está dormido, puede ser una hora después o una hora antes de levantarse, conversar con ellos, hablar con ellos, decirles palabras amables, hijo, tú puedes salir de este inconveniente, tú eres un niño inteligente, tu futuro es grande, y hablar con ellos, porque a veces cuando son pequeños son muy inquietos, no te escuchan, y esto es una técnica muy interesante de trabajar, ¿sí? Todos los días hablas con el niño prácticamente dormido, pero en ese momento, ¿no? Donde no hay un sueño profundo, ¿no? Estamos hablando de una hora después de haberse acostado o una hora antes de levantarse, ahí acostadito, pues acercas tu sillita y comienzas a hablar con tu hijo, con tu ser querido, que en algún momento ha sido violentado, y decirle palabras positivas, que tú lo quieres, que tú lo amas, que todos sufrimos, porque cuando hablamos de víctima, no tan solo víctima es la persona que sufrió de la violencia, sino todo el entorno. Detrás de un hijo violentado hay una madre que sufre, ¿sí? Hay hermanos que sufren, hay familia que sufre. Entonces, esta es una técnica muy hermosa que podemos trabajar, o también podemos contarle cuentos a los niños, ¿no? Porque ya nos hemos olvidado de los cuentos. Siguiente, por favor. Listo, los cuentos están hechos para hacer soñar a los niños y despertar a las personas que viven en ellos. Los cuentos tienen un fin hermoso, ¿sí? Todo cuento tiene una moraleja, y detrás de esa moraleja hay una enseñanza. Muchos niños no saben qué cosa está bien y qué cosa está mal.
una forma muy elegante de enseñar a un niño reglas, normas, porque a través de esas reglas, pues, y esas normas nos van a hacer permitir crecer a ese niño y no estar exponiéndose ya a los peligros, ¿sí? Es a través de los cuentos, ¿no? Como dice, y quiero acabar con una poesía que menciona así, ¿no? Menciona a Shakespeare le preguntaron, Shakespeare, ¿eres feliz? Y él dijo, siempre me siento feliz, ¿sabes por qué? Porque no espero nada de nadie, porque esperar siempre duele. Los problemas no son eternos, siempre tienen solución. Lo único que no se puede resolver es la muerte. Nunca permitas que te humillen, nunca permitas que te insulten, te bajen la autoestima, porque los gritos son el alma de los cobardes, de los que no tienen la razón, y siempre encontraremos gente que nos quiere echar la culpa de sus fracasos, y cada quien tiene lo que se merece. Por eso sé fuerte y levántate de los tropiezos que te pone la vida, que después de un túnel oscuro y lleno de soledad vienen cosas muy buenas, porque no hay mal que por bien no venga. Disfruta la vida, que es muy corta, ámala, sé feliz y siempre sonríe, y aprenda a vivir por ti y para ti. Recuerda, antes de discutir, respira. Antes de hablar, escucha. Antes de escribir, piensa. Antes de herir, siente. Antes de rendirte, intenta. Antes de morir, vive. Porque las personas perfectas, o la familia perfecta, o las relaciones perfectas, no es aquella que une a seres perfectos, sino aquella que aprende a convivir con los defectos de los demás y admirar sus cualidades. Quien no valora lo que tiene algún día se lamentará su pérdida, y quien hace el mal algún día recibirá su merecido. Si quieres ser feliz, haz feliz a alguien. Si quieres recibir, da un poco de ti. Rodéate de buenas personas y sé una de ellas, porque tarde o temprano siempre encontraremos gente que nos va a hacer vivir experiencias inolvidables. No arruines tu presente por un pasado que no tiene futuro, porque las personas fuertes sabemos cómo poner en orden nuestras vidas. Aún con lágrimas en los ojos, se las arregla para decirte con una sonrisa, estoy bien. Muchas gracias. A ser feliz, no nos olvidemos de ser felices, ¿no? Y de ayudar también a ser felices a nuestros niños. Está en nuestras manos esa felicidad, y para eso es justamente este cuarto Congreso Iberoamericano contra el Abuso Sexual Infantil, para no tener niños tristes que se formen con varios estragos durante su vida. Con esto queremos hacer varias preguntas, que no se nos vaya nuestro querido ponente. Él es Ludwig Darío Alfaro García, quien nos ha dado una ponencia excelente. Queremos preguntarle, nuestros internautas, nuestros seguidores nos preguntan, y queremos que Ludwig nos responda, por favor. ¿Cómo podemos trabajar con estudiantes que han sido abusados porque tienen problemas psicológicos, llegando a pensar que ellos tienen la culpa? Claro. Generalmente se trabaja el tema de la autoestima a través de talleres, a través del abordaje con ellos. Para los profesores se les recomienda bastante vocación, porque no hay mejor terapia que el amor, ¿sí? Las palabras amables acompañado de actos amables. Esa fórmula de palabras amables más actos amables, si tú lo juntas, es dinamita y te va a ayudar bastante para poder abordar este tipo de niños con estas dificultades, ¿no? Y bastante paciencia, porque tiene que pasar un duelo, ¿no? Los duelos tienen 5 etapas: negación, lo que es el enojo y la ira, la tristeza, lo que es la negociación, y al final terminan con la aceptación. Entonces esas 5 etapas, que puede pasar en forma indistinta o puede odiarse alguna, es importante acompañar al niño para que al final llegue a la aceptación, ¿no? Dice que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Ayudemos a nuestros niños a no sufrir. Ayudemos a nuestros niños. Para eso es este congreso, justamente para unir fuerzas y para que podamos ayudar a nuestros niños a ser felices y que no pasen por esto. Queremos hacerle otra pregunta de parte de nuestros internautas, y mencionan: ¿qué se puede hacer en casos de madres con capacidades especiales y que no pueden entender lo que pasa cuando sus hijos son abusados? La verdad que hay que trabajar
con esas señoras, con esas mamás, se puede trabajar diferentes técnicas. La verdad que la cuestión literaria es amplia en ese sentido, pero nosotros en psicología también podemos trabajar con padres y con niños, podemos trabajar con muñequitos, y los muñequitos hacemos una historia y a través de esos muñequitos, títeres o como sea, de acuerdo al ingenio de la persona, hacemos argumentos y vamos enseñándole de esa forma, de esa manera, a esta mamá que tiene esta condición, para que pueda entender, porque a las finales sí logran entender. Tenemos que tener bastante paciencia, bastante amor y perseverancia, ¿no? Y perseverancia. Es técnica de los muñequitos, así es. Ludwig, simplemente para ir cerrando esta ronda de preguntas, ¿cuál sería ese mensaje para todas estas naciones que se han unido ahora a este cuarto congreso, para los padres, las madres, los cuidadores de nuestros niños, niñas, adolescentes, que están siempre pendientes de ellos y a veces se les escapa o es un momento nada más donde se pierde y no se puede ver estos signos de alerta? Estar atentos del cambio de conducta, porque los niños cuando son violentados inmediatamente cambian de conducta. Si estaba triste se pone si era alegre se pone triste, si era muy comunicativo se encierra en su cuarto. Identificar estos cambios de conductas abruptos que ocurren en los niños y a veces no lo notamos nosotros. Y por otro lado también quisiera terminar con una metáfora que decía el doctor César Lozano, un mexicano. Mencionaba sobre el tren de la vida, ¿no? Que todos llegamos a nuestro tren de la vida, estamos muy contentos y felices porque pensamos que papá y mamá nos va a acompañar en todo el trayecto, y a veces no sucede así. Sucede que nos acompañan nuestros hermanos, nuestros amigos, una persona especial, pero todos llegamos al final, y cuando llegamos al final a veces tenemos miedo y tenemos la gran pregunta, ahora con la pandemia, ahora ¿quién se murió? Y cuando llegue ese momento, yo me voy a bajar de ese tren. Y ahí me voy a encontrar a mis papás que ya no están aquí, y los voy a abrazar. Ahí va a estar mi mamita, muy cariñosa ella. Me va a decir al oído, hijo, ¿disfrutaste ese viaje? ¿Ayudaste a otras personas? ¿Ayudaste a otros seres en otro vagón? Ahí va a estar nuestro Señor Jesucristo a hacernos el juicio del amor. Que Dios bendiga sus pasos y bendiga sus decisiones. Muchas gracias. Ludwig, no se nos vaya, por favor. Tenemos a nuestros internautas, nuestros seguidores, nos piden una pregunta más y hay una realmente conmovedora y menciona. Dice, si mi hijo fue abusado y hasta el día de hoy se siente culpable de ese abuso, ¿cómo trabajar en ello? Yo les comento que cuando los problemas de nuestros hijos superan a los padres, ¿sí? Y los padres nos sentimos desbordados, siempre hay que llevarlo a terapia psicológica. Los psicólogos, especialistas, con diferentes técnicas, ayudan a sobrellevar, no tan solo al niño, sino a la familia para entender el proceso, y al niño para de la mano llevarlo, hacerle su terapia de duelo, y las diferentes técnicas necesarias para que ese niño pueda luego introducirse y reincorporarse a sus actividades normales. Claro que es difícil, es hasta caro, ¿sí? Pero por eso las entidades públicas, también existe todo un despliegue, no tan solo en el Perú ni en el Ecuador, en toda Latinoamérica, para ayudar a estas personas necesitadas, ¿no?, de este servicio. Siempre, por favor, cuando exista un problema de esta naturaleza, llevarlo a terapia. Esa es mi recomendación. Muchas gracias al señor Ludwig Darío Alfaro García por su participación en el cuarto Congreso Iberoamericano contra el Abuso Sexual Infantil, pospandemia y el retorno progresivo a la nueva normalidad. Es una transmisión de Quest TV, Radio Star TV Digital, organizado por el Instituto Superior Tecnológico Japón.